¿Por qué tienes miedo? Sí, te hablo a ti que dices creer en Dios, a ti que ya oraste, que ya lloraste, que le dijiste tantas veces a Dios que confías en Él, pero que, aún así, vives como si estuvieras solo, a la deriva, esperando que todo se hunda. ¿Por qué tienes miedo? Si Dios está en el barco. Es una pregunta simple, pero poderosa. ¿Por qué? En la práctica, tu fe flaquea. Te desesperas. Te quejas. Dudas. Dices que confías, pero vives ansioso. Dices que crees, pero actúas como si ya hubieras perdido. Y hoy esta palabra viene a confrontarte. No para herirte, sino para despertarte. Porque ha llegado el momento de entender algo. Si Dios está en el barco, no se va a hundir. El mar puede agitarse, pero el barco no se hunde. ¿Alguna vez pensaste que Jesús nunca prometió mar en calma? Nunca dijo que no habría tormentas. Nunca prometió que el viento no soplaría. Nunca dijo que no sentiríamos miedo. Pero si prometió algo, yo estaré con ustedes. Y si Él está en el barco no se hunde. Esa es la verdad que necesitas grabar en el corazón. El problema no es el tamaño de la ola, ni el rugido del trueno, ni la oscuridad de la noche. El problema es una fe que se encoge, fe que desaparece ante el miedo. Seamos sinceros. Dices que tienes fe, hasta que las cosas se salen de control. Levantas las manos en la iglesia, hablas bonito, repites versículos. Pero cuando el problema golpea la puerta, cuando Dios guarda silencio, cuando la respuesta no llega, te desesperas, dudas, gritas, ¿dónde estás? Como si Él se hubiera bajado del barco. Pero Él sigue ahí, en el mismo lugar, a veces en silencio, porque quiere ver si tu fe es suficiente para creer incluso sin sentir. Pero no veo nada sucediendo. Sí, y aquí es donde todo se vuelve difícil, porque nos enseñaron a creer en lo que se ve, a confiar solo en lo que se puede tocar. Pero la fe no es eso. Fe es creer cuando todo dice lo contrario. Fe es mantenerte firme sin ver garantías. Fe es mirar el cielo cerrado, seguir creyendo que va a llover. Es mirar el mar agitado y confiar en que el barco resistirá. Es saber que Dios está en el barco, incluso cuando parece estar dormido. ¿Recuerdas esa historia? Jesús estaba con los discípulos. Se levantó una gran tormenta. Las olas golpeaban el barco. El viento era fuerte. Y Jesús dormía. Los discípulos, desesperados, lo despertaron. Señor, ¿no te importa que muramos? Y Jesús se levantó, reprendió al viento, calmó el mar, y luego miró a sus discípulos y dijo: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Esa misma pregunta sigue resonando hoy. ¿Tienes fe? ¿O solo expectativas de comodidad? El miedo entra cuando la fe sale. ¿Has notado cómo el miedo te paraliza? Llega de a poco. Primero como pensamiento, luego como sentimiento, después como peso. Y cuando te das cuenta, ya domina todo. Dudas de ti, dudas de Dios, dudas del propósito, dudas del futuro. El miedo miente. Te dice que no lo lograrás, que vas a fracasar, que nadie te ve, que Dios se ha olvidado de ti. Pero te lo digo hoy. El miedo grita, pero Dios susurra. Y la voz de Dios siempre tiene más poder. Tienes que hacer silencio para escuchar lo que en verdad importa. Dios no entra donde no se le da espacio. Dices: Dios, entra en mi barco. Pero lo tienes lleno de equipaje inútil, lleno de orgullo, de control, de decisiones sin oración, de yo sé lo que hago. Y Dios no entra a la fuerza.
Solo entra cuando se le invita de verdad. Y solo se queda cuando tiene libertad. Quieres que Él dirija, pero no sueltas el timón. Quieres que Él guíe, pero tú decides el rumbo. Quieres milagros, pero no obediencia. Quieres a Dios en el barco, pero actúas como si tú fueras el capitán. Y con dos capitanes, el barco no avanza. A veces Dios permite la tormenta para recordarte quién manda sobre el mar. Y si esta tormenta que estás viviendo no es para destruirte, y si es para despertarte, Dios sabe que a veces solo el caos nos hace buscarlo. Solo el viento fuerte nos hace correr a sus brazos. Solo el dolor profundo nos hace reconocer que sin Él no podemos. Permite el desorden para provocar transformación. Permite el silencio para enseñarte a escuchar. Permite la sacudida para reordenar tu vida. Permite la tormenta para recordarte que Él calma el mar. ¿Y si el barco se hunde? ¿Y si las cosas no salen como quieres? ¿Y si la respuesta no llega? ¿Y si el milagro no sucede? Entonces pregúntate algo más importante. ¿Confiarás en Dios, incluso si no entiendes el proceso? Hay quienes confían en Dios por lo que Él hace, pero los que realmente creen, confían por lo que Él es. Si Dios está contigo, aunque el barco se hunda, tú no te ahogarás, porque quizás el barco se hunda, pero quien tiene fe, cruza a nado. Invita a Dios de verdad. ¿Ya invitaste a Dios a tu barco de verdad? ¿O solo lo dijiste de palabra? Porque fe de verdad es vaciarte de ti, para llenarte de Él. Es soltar el yo controlo y abrazar el yo confío. Es dejar de entender todo y comenzar a descansar en Él. La fe que sostiene el barco no es la que grita en pánico, es la que se queda en silencio y confía. Es la fe que dice: estoy en medio de la tormenta, pero sé quién va conmigo. No tengo fuerzas, pero Él sí. No entiendo, pero confío. No veo salida, pero sé que Dios está aquí. Esa fe es la que vence. Mírate, a pesar de todo, sigues aquí, respirando, avanzando, luchando. Eso es señal de que el barco no se ha hundido. Puede estar dañado, puede estar mojado, puede estar cansado, pero sigue a flote. Y si sigue a flote, es porque Dios aún está en él. Confía, reposa y vuelve. Yo sé, el mar da miedo, el silencio pesa, la espera agota, pero si Dios está en el barco, no se hundirá. Deja que Él tome el control. Y si un día vuelves a temer, regresa aquí. Vuelve a esta palabra, a este momento, porque Dios te sigue diciendo: nunca salí del barco. Nos encontramos aquí, en nuestro momento con Dios. Llaves del destino, donde la fe es la llave y Dios el destino.